Hola y gracias por acompañarnos en este quinto episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que cultivamos en nuestros balcones, huertos y jardines. Respondemos a vuestras dudas y profundizamos en algún tema plantil que nos parece interesante en este momento del año. Hoy estamos Adela, Alba, Marta y Esther. Hola, chicas. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Desde que empezamos este podcast hay un tema recurrente al que nos referimos en todos los episodios y no es ni más ni menos que la gestión del agua. ¿Cómo lo harías para regar tus plantas si estuviera prohibido hacerlo? Mientras Tony y Nena nos cuentan que están hasta el moño de la lluvia, nosotras que vivimos en Cataluña nos encontramos en fase 1 de emergencia por sequía y eso conlleva una larga lista de restricciones. El consumo está limitado a 200 litros de agua por persona y día. Las fuentes ornamentales y las duchas de las playas están cerradas, no puedes lavar el coche ni regar las plantas. Si tienes una piscina privada, no puedes llenarla y aún no está del todo claro si podrán hacerlo las municipales, ya que se las considera refugio climático. Los agricultores han tenido que reducir en un 80% el riego de sus cultivos. Y esta es la situación en la que estamos viviendo nosotras. ¿Cómo lo gestionamos, chicas? Pues como buenamente podamos. Quería hacer un matiz respecto a lo que has dicho. Es cierto que el consumo está limitado a estos 200 litros por persona y día, pero estos 200 litros incluyen también el agua de uso no doméstico. O sea, tú vas a poder usar 100 litros en tu casa, o sea, en tu factura del agua vas a poder usar 100 litros y esos otros 100 litros son 100 litros que van pues para los locales, el uso de agua que se tenga que hacer en la localidad en la que tú vivas, con lo cual al final lo que se nos queda a nosotras así en total son 100 litros por persona y día, que es muy poco, poquísimo. Claro, es muy interesante lo que comentas porque a mí cuando dijeron que la limitación era de 200 litros por agua y día, o sea, por persona y día, yo que en Barcelona ahora hay medidores inteligentes de agua, miré el consumo que teníamos nosotros y dije, ostras, pues nosotros tenemos 70 por persona y día. ¿Cómo es posible que ¿cómo es posible que sea 200? Y es como bien dice Alba, pues eso, la limpieza de las calles, el mantenimiento de parques y jardines, aunque ahora en teoría está limitado el uso de agua para este fin. Todos estos usos de agua que son del municipio se cuentan, se dividen por habitante y se añaden al cómputo de cada uno. O sea que en nuestra factura del agua no nos podemos pasar de 100 litros, ese es el resumen. Exacto. Bueno, yo noté el otro día lavarme el pelo que es verdad que me costó aclarármelo porque creo que la presión del agua era mucho menor que lo que yo estaba acostumbrada. Estaba mirando a ver si habían cambiado la presión del agua, ¿no? Para intentar que la gente consumiera menos. Pero bueno, yo de momento tengo un cubo en la ducha. O sea, hasta que se calienta el agua lo recojo en un balde. Y Bueno, eso es lo primero, creo que hemos empezado a hacer todos, ¿no? Aprovechar esa agua de la ducha, que había mucha gente que no lo hacía y quizás ha sido una de las primeras medidas, pero hay muchas más de ahorro de agua que podemos hacer. Yo sé que siempre digo lo mismo, que soy la que cocino y yo estoy continuamente lavándome las manos, que pelo un ajo, que pelo una cebolla, aquel poquito de enjuagarte las manos para que no huela, pues es algo que también ahora tengo un balde pequeño en la cocina y también parte de esa agua la voy acumulando y parece mentira, a lo largo del día esos poquitos lo que llegan a sumar. Sí, a ver, lo cierto es que... Sí, Marta, perdona. No, yo lo cierto es que ya hace unos años que empecé con varias medidas, no solo por las sequías, sino para disminuir un poco los efectos del calor, ¿no? Porque ya os he comentado alguna vez que mi terraza es muy calurosa. Entonces, al final, pues las plantas sufrían por esa falta de hidratación, ¿no? Que venía dada por el hecho de que el agua se evaporara muy rápidamente. Entonces, bueno, pues ya empecé a tomar medidas desde que me mudé a esta casa de tomar medidas para que el agua se retuviera el máximo de tiempo posible en los recipientes, ¿no? Y yo creo que hay cosas que son muy fáciles de hacer, o sea, y creo que es interesante tener un plan de acción un poco integral, ¿no? Desde
cosas que se pueden fáciles poner toldos, o sea, de hecho, los toldos estos agrícolas de las mallas de sombreo son súper económicas, súper fáciles de colocar, se colocan en una mañana y cuesta no lo sé, no me acuerdo cuánto cuestan, pero 20 euros como mucho, una buena cantidad como para cubrir toda la terraza. No es el toldo más bonito del mundo, pero es efectivo y reduce muchísimo la radiación solar, con lo cual podemos mantener un poco, podemos ir espaciando los riegos, el tema del acolchado, que los que tenemos huerto es algo que tenemos muy integrado, pero que es algo que se puede aplicar también a las plantas ornamentales, que no hay ningún inconveniente. Y bueno, una de las últimas cosas que he hecho ha sido comprar un bidón de agua, que llevo ya un año con él, de recogida de agua de lluvia. Que bueno, que para eso sí que es cierto que es necesario tener una planta baja, ¿no? Porque son estructuras que acaban pesando mucho y no son viables para una terraza. Pero a lo mejor utilizar, por ejemplo, macetas de autorriego, que al final lo que hacen es tener un bidoncito pequeñito individual para cada planta, puede ser un buen sistema también para ir almacenando agua de lluvia y que se vaya filtrando poquito a poco a las plantas. ¿Alguna cosilla más que se os ocurra a vosotras? Una cosa, lo de malla de sombreo, ¿contaría como horas de sol? Imagínate, en los tomates que les ponemos, es verdad, porque a mí algunos de tomates se queman demasiado, ¿no? A unos les encanta el sol y a veces cuando en las terrazas estas que están a pleno sol, algunos... Claro, eso reduce muchísimo la cantidad de sol que pasa, ¿no? O sea, que al final eso que contaría como las 6 horas de sol que debería recibir. Entonces, la teoría es que están diseñadas como para dejar pasar la parte de la luz que es importante, más de calidad que las plantas necesitan, pero reduce mucho pues esa intensidad característica, ¿no? De los rayos. Y yo, de hecho, no he notado, o sea, he notado un cambio de producción en el huerto, pero a mejor, ¿vale? O sea, porque, bueno, al final las plantas están más a gusto, más relajadas y tienen mejor producción. Quizá habría que diferenciar entre mallas de sombreo o mallas agrícolas de sombreo, que es algo que normalmente tienes que ir a buscar a una cooperativa agrícola o a un sitio así, de lo que sería un toldo en forma de vela, de estos que se pueden anclar así muy chill out, porque son tejidos muy diferentes. Y también en el caso de la malla agrícola, saber que hay normalmente 3 colores. Hay blanco, que es el que representa que deja pasar más sol, hay el verde, que sería el intermedio, y hay el negro, que es el que oculta más. De todos modos, eso es algo que ya llevan muchos años haciendo en el sur, por ejemplo. Es algo que yo tengo amigos con huerto que hace mucho que usan mallas de sombreo, y la verdad es que yo no pensaba que esto llegaría a ser necesario que lo hiciéramos aquí, ¿no? O sea, parece mentira, en cuestión de 2 años, porque hace 3 años regábamos pues abriendo el grifo, ¿no? Yo porque ya recogía agua de lluvia, entonces no, pero ponías la manguera y conectabas y regabas. Pero es que ya el año pasado el riego estaba prohibido con excepciones, porque a ver, aquí también hay muchos matices, ¿no? El año pasado se podía regar si tenías un sistema de riego por goteo, pero este año incluso eso está prohibido. Sí. De hecho, si nos ponemos a hilar, está hasta prohibido hacerlo en estos momentos con agua regenerada. Y personas que tienen depósitos de agua de estas, porque de hecho las obras nuevas, las normativas les obligan ya a construir con un sistema de reutilización de aguas grises. Incluso esas personas no pueden utilizar esa propia agua que tienen almacenada pues de los tejados o de donde sea para regar. O sea que, me parece que ahí ridículo, la cosa es complicada. Me parece ridículo eso. O sea, me parece que ¿para qué le van a usar? Porque no se puede beber. Es que son, perdona, es que el otro día estuvimos en una sesión de estas y fue bastante calurosa de debate o sea, que hasta el punto de que recojas agua y tampoco la puedes usar para regar las plantas cuando necesitamos más plantas para generar más agua, que es lo más, ¿no? El ciclo del agua. Es un poco como tal, pero bueno, si queréis... Yo añadiría un par de cosas. Bueno, yo también estoy recogiendo agua de lluvia, que he empezado ahora, soy novata en el tema totalmente. Pero añadiría también un par de cosas como, por ejemplo, empezar a utilizar sustratos que retengan un poquito más de agua. Yo ahora, por ejemplo, estoy preparando un trocito de suelo para unas flores que acabo de sembrar en semilleros y que voy a trasplantar ahí si logro que me sobrevivan con la poca agua que puedo utilizar.
Entonces le añadiré pues vermiculita que tengo aquí que ayuda a retener el agua. Hay sustratos que retienen más agua que otros. Y luego añadiría también, en la medida de lo posible, utilizar macetas un poco más grandes, porque al final las macetas muy pequeñas se secan súper rápido y quizá pueda parecer que una maceta grande hay que regarla más, pero según mi experiencia, al final las macetas grandes retienen más tiempo la humedad. Las plantas te aguantan más sin regar en una maceta grande. Entonces, yo ahora, por ejemplo, lo que tengo pendiente hacer, que lo tengo que hacer ya esta semana, es trasplantar los helechos que tengo en el jardín, por los cuales estoy sufriendo un montón, a macetas más grandes, con un sustrato que retenga más agua, sombrearlos también y a ver qué pasa. Estoy completamente de acuerdo con Adela en lo que ha dicho de que para mí la medida que hay que tomar no debería de ser dejar de regar las plantas, porque nos metemos en un círculo vicioso. O sea, lo del efecto isla de calor yo creo que está más que demostrado. Y creo que es entrar en un círculo vicioso muy peligroso el decir, bueno, pues vamos a prescindir de las plantas. Creo que se deberían poner no sé, que el objetivo debería ser otro, ¿no? No sé. Las prioridades, ¿no? Sí, las prioridades deberían ser otras. ¿Cuáles son sus prioridades a la hora de gestionar el agua en la ciudad? Yo estoy un poco hasta las narices de salir a la calle y encontrarme que siguen regando las calles de Barcelona para limpiarlas, que sé que es agua de freática, que no es potable, pero no pueden utilizar, la persona que está regando las calles para eliminar 3-4 colillas y un poco de tierra y lo que sea, no puede utilizar ese agua para regar el arbolado urbano, ¿vale? Entonces, me parece que las prioridades no están muy bien ubicadas. No es solo el efecto de isla de calor, que está demostrado científicamente y que es que nos vamos a cocer este verano, porque además las temperaturas no paran de subir de año tras año. Y es también la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, que está demostrado que la vegetación urbana mejora la calidad de vida de todas las personas. Bueno, y la biodiversidad, o sea, lo que esto, las consecuencias que tiene esto en la biodiversidad, ya no solo en la biodiversidad vegetal, sino en la biodiversidad animal. A mí me parece muy peligrosa esta medida de prohibido regar, sinceramente. Sí. Más ideas. Yo, mira, el otro día no me he dado cuenta que tenía una caja de estas de cartón que te envían cuando pides algo online o lo que sea, y estaba lleno de cosas así, de cartoncillos, que ahora envían todo como muy sostenible y no sé qué, con lo cual, pues nada, los utilizo para los semilleros, los he cubierto todos tipo acolchado, pues con millones de cartón que tenemos, y ahora igual podemos dar algunas ideas sobre el acolchado si queréis. Otra cosa que hacemos cuando construimos cubiertas verdes, no sé si se ve bien, esto es un aljibe. Es como una huevera, pero que es de plástico reciclado y tiene 4 centímetros. Y esto se pone, cuando construimos las cubiertas verdes, se pone porque retiene agua, todo el agua que pasa, la tierra estaría encima, el agua va aquí y entonces por capilaridad, si no se ha usado, se queda almacenada aquí antes de... Entonces esto funcionaría como un sistema de autorriego. Sí, más o menos como una macetita de estas de autorriego, pero a ver, es el agua que va entrando en el sustrato. Pero esto lo uso también en las mesas de cultivo, lo ponemos también como estas mesas de cultivo de madera que no suelen tener la parte de agua, de almacenaje de agua por capilaridad, porque pesarían mucho también si tienen muchísima agua. Esta es un poquito, son solo 4 centímetros, con lo cual cuando instalamos las mesas de cultivo también lo ponemos. Es una manera de intentar un poco almacenar un poco más de agua. Y otra cosa... Una pregunta. Sí. ¿Dónde se puede conseguir eso? Bueno, yo esto lo pido porque son materiales son las capas técnicas. Cuando hablamos de las capas técnicas, no sé si os acordáis de cuando hablamos la charla del curso, que bueno, invito a todo el mundo a volver a escuchar esas charlas que hicimos en Hablemos de Verde. Estas son parte de las capas técnicas. Entonces, la verdad es que no sé si se pueden comprar así en cualquier... tengo que mirar si están en alguna jardinería, pero tiendas especializadas. Yo esto lo cojo a través del IA de Iceberg, que es mi proveedor de todo el tema de capas técnicas y es con quien hago las cubiertas verdes, pero igual se pueden encontrar por metros o al por mayor o en algún sitio. Tengo que mirarlo, lo investigo y si eso lo podemos poner en los comentarios. Ponemos un enlacito. Es un ejemplo, ¿eh? Igual se puede hacer algún otro ejemplo, porque esto, claro, va con una...
va con una capa de filtrado, va con una manta protectora, no se puede poner tal cual porque si no la tierra se pondría aquí y los agujerillos que hay se obstruirían. O sea que es una serie de capas técnicas, pero bueno, ya que... ¿Podría ser una malla antihierba, por ejemplo? Tiene que ser más fuerte, que aguante el peso. Es una manta específica para esto, para una manta retenedora de agua y además de filtrado. Vale. Pero bueno, lo digo porque como lo conozco de las cubiertas verdes, pues lo uso también en las mesas de cultivo, ya que allí funciona, pues por lo menos intentar un poco a nivel de agua, ¿no? Y luego la última cosa que me había apuntado aquí es el tema de utilizar semillas adaptadas a la sequía o plantas adaptadas, que esto ya se da por hecho, ¿no? Pero igual la gente experimenta ahí. Ya sé que ahora estamos experimentando, Esther y Tony, con no se da tanto por hecho porque estamos pensando en que llega el verano y vamos a plantar tomates, pimientos, berenjenas y son plantas que necesitan mucha agua. Sí. O sea, si tuviéramos que plantar plantas que quieran poca agua, plantaríamos cebollas. Bueno, pero igual hay algún tomate que está igual más adaptado a esta zona. O sea, podemos intentar entender las variedades de tu zona y las variedades locales. Si hay, como yo siempre digo, los bancos de semilla que hay en Cataluña, que hay 12, echa un vistazo qué tipo de variedades hay. No te compres cualquier semilla de cualquier cosa, sino intenta investigar cuáles son los tomates de tu zona, intenta aprender más. A mí me enviaron unas semillas del Petit Banet de aquí, cerca de Barcelona, que cosechaba, y el año pasado los puse yo en semilla, me crecieron y los utilicé, ¿no? Porque estaban adaptados al medio y son de esta zona. Bueno, que investiguemos un poco, ¿no? Igual es un nivel más avanzado, pero que no plantemos cualquier cosa. En huerto sí que encuentro lo que dice Esther, que puede ser un poquito más complejo, pero en ornamental es bastante sencillo optar por plantas más eficientes y que no requieren tanta agua, que todas las plantas suculentas. De hecho, estaba el mercado lleno de plantas suculentas. Ahora todo el mundo se pone plantas suculentas, claro. ¿No? Y te vas a cualquier garden y lo que hay son xerofíticas a punta pala, porque es que, claro, la situación es la que es. Ostras, ¿me podrías recomendar alguna para el balcón? Ahora que habláis de plantas ornamentales. Bueno, hay muchísimas. Yo prácticamente cualquier planta que veas así gordita, que sea capaz de almacenar agua en sus estructuras, en general va a ser más eficiente que plantas que solemos cultivar o el césped, ¿no? Que es algo que es súper típico de... Y que la gente sigue pidiendo. El otro día me comentaba un amigo mío que es jardinero que la gente le sigue pidiendo césped. Es que, a ver, es una locura eso. ¿no? Iba a poner petunias, pero igual necesitan mucha agua. Yo creo que aquí el problema está, obviamente, es verdad que lo nuevo que sembremos, lo nuevo que entre en nuestras casas, tienen que ser plantas, pues eso, más eficientes, plantas que necesiten menos agua. Creo que el problema gordo está en qué vamos a hacer con esas plantas que ya tenemos en casa y que si no regamos se van a morir. Porque yo tengo plantas que si no riego se van a morir, pero en cuestión de semanas, porque está empezando el calor, me estoy empezando a agobiar porque parece ya que lo de las lluvias quedó ahí en el principio de la primavera. Entonces Mañana no llueve, creo. Ya no llueve, no. Que mañana llueve, has dicho que ya no llueve. Bueno, claro, mañana no, pero mañana el pasado, porque emitiremos esto. Bueno, da igual. El tema es que no, está haciendo muchísimo calor otra vez para la época que es. Ha dejado de llover otra vez en una época en la que debería estar lloviendo. Y es eso. ¿Qué vamos a hacer con las plantas que ya tenemos y que necesitan que las reguemos? Sí o sí. Bueno, no sé. De entrada, mantener las que tienes. Claro. Y comprar menos, quizá. O sea, tenemos que hacer, digamos, todos el ejercicio ese, ¿no? Un poco de pensar en que quizá no vamos a poderlas regar y quizá pues ahí regar un poquito menos o plantar un poquito menos. Yo, por ejemplo, el año pasado lo que ya hice fue no plantar nada en la terraza, que es donde tengo más horas de sol. Y eso a mí también me ha servido para aprender cosas, como por ejemplo que en el patio es cierto que a algunas plantas les falta un poco de sol, porque claro, las horas de sol, lo que decimos siempre, no son las mismas que la terraza, pero también he aprendido cosas nuevas. He recuperado platos que yo, por ejemplo, cuando llega el otoño normalmente los saco y no vuelvo a usarlos hasta el... Ay, perdón, no, lo estoy diciendo mal. Los platos que saco en otoño, normalmente cuando llega el verano los vuelvo a poner, pero es que yo no los he llegado a sacar en ningún momento los platos de debajo de las... Porque hacía mucho calor en invierno, dices.
No por el calor, sino para que no se pudrieran raíces en caso de muchas lluvias. Entonces yo lo que hacía era platos fuera, platos dentro, depende de cuando Vale, era el que no momento del año que llovía, que había no más llovía. lluvias. Claro, yo los platos que puse el verano pasado no he llegado a retirarlos, como aquel que dice. Claro. Y bueno, al menos ahora ya no ves aquello que cuando riegas, si te pasas un poco, pues no ves esa agua que se pierde, porque es que ahora te duele de una Sí. manera que antes, no Ahora sé el agua que vosotras, cae pero por el chorro de drenaje es como ahí va directa al corazón, ¿eh? O qué sea, pena, ¿no? La podría sí, salvar. sí, que la podría salvar. Por ejemplo, lo que has comentado antes, Alba, de usar vermiculita. Yo llevo unos cuantos años añadiendo mucha vermiculita, o sea, dejé de usar perlita, que es algo que al principio de preparar las macetas usaba mucho, porque es que además fue como una epifanía, ¿no? O sea, un día que llovió y me quedó un saco de perlita y uno de vermiculita por ahí tirados, la cantidad de agua que vi que absorbía la vermiculita era increíble. Claro, entonces yo pensé, bueno, a ver, eso ya hace muchos años, sí. Si la perlita lo que hace es drenar y la vermiculita absorber, digo, pues ya la perlita crucirraya, en mi Claro. caso, ¿no? Y estoy usando mucha vermiculita, pero tampoco he notado tanta diferencia, eso también te lo digo, ¿eh? O sea, ¿Sabéis algo con qué he hace. notado mucha diferencia? ¿Con? Yo estoy retirando mis macetas de terracota. Ya. Yo soy Esa muy Y es fan de la otra. plástico. terracota. Ahora plástico. Soy muy fan de la terracota porque es un material que es compostable, es orgánico, es fabricación local. Bueno, todo lo que ya sabemos de los impactos que tiene la terracota, ¿no? Y el que puede tener el plástico. Pero es que pierden una cantidad de agua Sí. pasmosa. Y yo notaba que hasta suculentas sufrían. Y además las sacas y tienen todas las raíces pegadas al recipiente porque van buscando los nutrientes y el agua, ¿no? Que se van evaporando conforme Sí. vas regando. Y he notado una diferencia abismal de calidad, o sea, de bienestar en mis plantas utilizando macetas de materiales no porosos. Que si tienes para invertir en macetas de cerámica esmaltada, para las no muy grandes, porque eso si no añade mucho peso, estupendo. Pero el plástico da muy buen resultado en zonas calurosas. Incluso es que hice la prueba, me compré, bueno, con el termómetro de suelo que utilizo para el compostador, para comprobar que el proceso vaya funcionando, ¿no? Que adquiera la temperatura que toca, dije, pues voy a probar en las macetas que tengo de terracota que les da el pleno sol comparadas con las de plástico. Y la diferencia de temperaturas, lo típico que se dice que las macetas de terracota refrescan el sustrato, las diferencias de temperatura eran mínimas. Entonces, yo que me había aprendido esa teoría de que las macetas de terracota van muy bien porque transpiran y esa transpiración lo que hace es refresca el sustrato. No estaba viendo, a lo mejor es que, no sé, no se aplica la ley de la física en mi terraza, no lo sé. En la mía tampoco, Marta. Pero es que no había diferencia. Es el post que hiciste, Marta, ¿no? Que estaba muy chulo comparando Sí. las cosas. Sí, me acuerdo. Y eso, es un termómetro de suelo que vale 10 euros, se lo puede comprar cualquiera y hacer la prueba, ¿sabes? Para ver, porque yo no notaba diferencia, o sea, no había diferencia entre la temperatura de un sustrato y otro. Entonces, al final, pues, reutilizando mucho macetas de plástico, lo bueno de las macetas de plástico es que si son buenas, te pueden durar toda la vida y es, bueno, Y otra las cosa, pueden heredar tus hijos hay con la una planta diferencia pues dentro, abismal ¿no? Que es el objetivo en final. cuanto a cuánto mantienen la humedad, o sea, eso es así. Y otra cosa que hago, que lo he hecho desde siempre, también un poco imitando a la naturaleza, es en la zona en la que tengo plantas más demandantes, en la que están los helechos, algunas plantas tropicales y demás, yo las pongo muy juntas, muy, muy juntas. Las tengo en macetas, no las tengo en suelo, pero las pongo en distintos niveles, muy juntitas, haciéndose sombra las que están más altas a las que están más bajas. Y entonces cuando yo las riego, la humedad ahí se mantiene muchísimo más. O sea, se crea como una especie de microclima que hace que, bueno, pues eso, que tanto la humedad del sustrato como la humedad ambiental dure más. Al final, el agua que ellas transpiran también queda ahí. Entonces, bueno, yo tengo comprobado que esto funciona fenomenal. De hecho, en casa, las que tengo dentro, cuando me voy de vacaciones, las apiño todas ahí en un rincón. Aparte de, bueno, ponerles algunos sistemas y demás, pero las pongo muy juntitas y eso hace que conserven bastante mejor la humedad también. A mí lo de la técnica del cordón, ahora que lo dices, me ha ayudado también.
o sea, la técnica de poner un vasito de agua, en vez de regar, que no sabes a veces si regas mucho, regas poco, se va tal, poner un cordón con un vasito de agua, ir rellenando ese vasito, pero esperar a que ese cordón se absorba. De hecho, las que tengo aquí arriba, que no me voy a subir cada día, estas dos, las tengo así, con un vaso de agua y un cordón. Sí, los sistemas de autorriego no sé si ayudan así, a ahorrar agua, eso está sí, clarísimo. pero bueno, que es casero, ¿sabes? Que no he tenido que cambiarla tal y ayuda, no sé, creo que usas menos agua usando eso, ¿no? Y la planta absorbe lo que necesita. Claro. Quería comentaros que el otro día... No lo he probado en el huerto, Esther, no lo he probado en el huerto. Igual he visto por ahí para poder hacerlo con algún digo en macetas, ¿eh? A mí el sistema de cordón en exterior no me funciona, ¿eh? En exterior no. Yo lo hago a vosotras lo habéis probado en exterior y os ha funcionado. Claro, dentro de casa, mi experiencia es que el cordón, o sea, el agua del cordón se evapora antes de llegar en verano, a la maceta, si le da el sol. En el camino. No, pero algún sitio lo pones antes por dentro de la maceta, ¿sabes? Bueno, ese sistema podría ser. Tipo de sudación, entonces lo que pasa es que yo en macetas casi no he plantado nada, Esther, eres tú la maceto huerto. Para mí es como, madre mía, ahora quedo con macetas aquí. Pero bueno, no sé, en mi casa hago eso, pero es como casero, en plan casero, ¿eh? Si no tienes ahí una maceta de autorriego. Yo quería comentaros un sistema que vi el otro día, ya más a nivel más urbanístico, que me llamó un montón la atención y no os lo he comentado precisamente porque dije, me lo guardo para el podcast, para comentarlo ahí. Es un perfil que se llama Jordi Martix, acabado en X, que lo dejamos en los enlaces también. Sí. Y era en colaboración con un estudio de arquitectura que se llama Batlle y Roig. Y resulta que este estudio está haciendo ahora unas rotondas con un sistema, bueno, nosotros las rotondas que vemos habitualmente son rotondas elevadas, ¿no? O sea, como en montañita. Entonces, este tipo de rotondas, por la forma que tienen, lo que hacen es expulsar el agua, ¿vale? Entonces, este estudio lo que está haciendo es construir rotondas cóncavas, ¿vale? O sea, como en valle. Entonces, es hundidas. Claro, ¿no? Entonces esa especie de valle recoge el agua, hace que el agua se infiltre hasta el nivel freático y que las plantas tengan más agua disponible. Y bueno, eso hace también pues, que se puedan seguir cultivando plantas en las rotondas, porque al final la alternativa que te ofrecen ahora es, pues vamos a hacer rotondas de cemento, ya no vamos a poner plantas. Claro, ahí estamos contribuyendo de nuevo al efecto isla de calor y demás. Y pensaba yo, si hago yo esto en mi casa, yo ahora el parterre este que os he comentado que tengo que preparar para las flores, si lo hago también así como hundido en valle, igual me funciona, ¿no? Eso, hay muchas técnicas de cultivo ancestrales de zonas áridas que utilizan este tipo de sistema. Os puedo, de hecho podemos dejar después en el comentario el título. Hay un par de libros que se llama Rainwater Harvesting, que es como la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Que es de técnicas de cultivo a nivel de terrazas, como a nivel un poco arquitectónico, ¿no? Que se pueden utilizar para infiltrar el agua en el suelo. Y bueno, es que a mí era una parte de la carrera de metales que me gustaba mucho, ¿no? Todo el urbanismo, un poco pensado en eliminar un poco asfalto y recuperar un poco la vegetación de una forma que sea autosuficiente, ¿no? O sea, que no sea una vegetación que tú tengas que estar manteniendo, sino que se mantenga sola ella. Y estas técnicas de infiltración de agua y de crear así como valles funcionan muy bien. O sea, yo te animo a probarlo. Si quieres te dejo el libro. Pues sí, me apetece un montón verlo, la verdad. Y eso, el otro día lo pensaba, digo, yo voy a probar, a ver cómo, no sé, igual noto una diferencia abismal entre los otros parterres que tengo. Así que, oye, para experimentar este jardín. De hecho, es que una de las cosas buenas que tiene, Alba, una de las cosas buenas que tiene es que no solo acumulas agua en ese parterre, sino que vas acumulando agua en todo el suelo circundante. ¿Sabes? Porque al final el agua no entiende de quedarse ahí. Ella lo que hace es infiltrarla en capas más profundas del suelo y plantas que están lejos y que tienen un sistema de raíces desarrollado para llegar hasta ese nivel, se van a beneficiar de ese agua que se cosecha a metros, ¿no? Pues ya os contaré.
Yo antes Es lo que interesante. iba a añadir a lo que ha explicado antes Adela sobre los acolchados, que nos enseñaba que estaba utilizando esto del cartón este que ponen de relleno a veces en los paquetes, es que el año pasado también hice algunas pruebas con materiales y me di cuenta de que hay algunos que nos roban agua y el cartón es uno de ellos. Sí. ¿Me explico? En el momento que se humedecen, absorben parte de esa agua que tú quizá habías pensado destinar al riego, pero luego no lo sueltan otra vez. O sea, ya luego se evapora directamente, al menos en macetas que están con exposición solar. De todo lo que probé, que básicamente fue cartón, paja y corteza de pino, lo que mejor me fue la corteza de pino. Ah, Es lo que sí. el agua como que resbalaba Interesante. más rápidamente por encima y tenías la sensación de que luego se empapaba más el sustrato, perdón. Ujú. Lo digo Y porque el igual problema de la también. acidez y todo eso, porque había oído como que cuidado con eso, porque igual acidifica mucho el suelo, la corteza de pino, ¿eh? Digo, Sí, pero yo es que no he tenido nunca problema. Yo hace ya. muchos años que tengo corteza de pino en diferentes plantas, incluso lo he probado con, bueno, las tomateras, por ejemplo, que el pH del suelo sea ligeramente ácido, tampoco no les va mal. No, Quizá y habrá es muy alguna. difícil cambiar el pH de un suelo con Con medidas un como acolchado, estas, ¿no? ¿eh? O sea, en el momento en el que tienes, sí, con un acolchado, o sea, el pH del suelo es algo con una inercia muy bestia y es muy difícil cambiarlo, sobre todo sin medidas específicas gordas diseñadas para eso, ¿sabes? O sea, eh, No, lo digo por eso, por si ejemplo, ayuntamiento, sí, para sí. plantas acidófilas lo ideal en este clima es plantarlas ya en un Ácido. sustrato con ese pH, con un pH apropiado, más ácido, porque sí, aplicando materia orgánica acidificas un poquito, pero la inercia del Aparte, pH es muy nuestra agua bestia. aquí es súper Hay que empezar calcárea, ya con ¿no? una Supongo que base. influirá también en que el pH sea más tirando a Ujú, básico claro, que ácido. Oye, tengo una sí. pregunta de No lo digo acolchados. porque a veces, para cerrar este momentín, el ayuntamiento a veces ofrece acolchado a la gente. O sea, no sé si habéis recibido mails tipo acolchado que hacen de podas, de cosas de jardines. Envían emails a la gente que si quien quiere ir a buscar acolchado, dan acolchado. Lo digo porque a Ah, veces dices, no eso es estoy interesante. segura, si... de hecho, el otro día cuando que llevé parte de mi huerto a uno de los coles de aquí, que está al lado de la Fábrica del Sol en la Barceloneta, me lo comentaban. Dice, pues nos han ofrecido igual acolchado y podemos ponerlo y tal. Claro, ¿qué tipo de acolchado? Pues es las podas que utilizan. Pero entiendo que mejor que nada, o sea, porque a veces dices, uy, igual acidifica el suelo, igual no tal, pero oye, mejor que nada yo creo que sí, ¿no? O sea, si Sí, la sí, no, respuesta mejor que es nada cógelo. y de hecho es que es mejor que muchas cosas. Quiero decirte, poner un acolchado de plástico frente a un acolchado orgánico, o sea, tira por lo orgánico mil veces. Em, Porque va a refrescar más el suelo y además va a ir aportando, conforme se vaya degradando, materia orgánica. Alba, Sí, es que os ¿ibas a quería hacer comentar una algo? consulta sobre acolchados, que también me estaba reservando para hoy. A ver, yo tengo que acolchar, obviamente, este año, no puedo ya retrasarlo más, pero tengo un problema. Y es que este invierno tuvimos termitas, tuvimos un problema gordo de termitas en el garaje. Vale, entonces una de las cosas que nos dijeron es celulosa fuera. De hecho, el tío me dijo, estas plantas deberías quitarlas. Dije, a ver, vamos a buscar otras soluciones. El caso es, acolchar con paja me da pavor, o con serrín o lo que sea, pues porque eso es, vamos, termita friendly total. Entonces había pensado en acolchar con piedra. No sé si lo habéis probado alguna vez. Había pensado en piedra volcánica, en greda volcánica o algo así, pero la verdad es que no tengo ni idea, nunca lo he probado y no sé cómo funcionará. ¿Lo habéis probado vosotras alguna vez o tenéis alguna información? Piedras como gravas, dices. Piedra, bueno, yo había pensado en piedra, en greda volcánica, en piedra volcánica de esta que es tan porosa, tipo piedra Que es pómez. un poquito más porosa. Sí. Bueno, mi padre en su jardín en Valencia siempre por una cuestión de estética y para que no escarbara a mi gata, que era una santa, pero le escarbaba todo el jardín, utilizaba grava en plan cantito Ujú. rodado chiquitito y le funcionaba muy bien. Se dio cuenta de que eso le funcionaba guay para la zona de hortensias y plantas que Ujú. tienen más humedad y para las camelias y tal.
y se dio cuenta de que le funcionaba guay. Y los áridos se utilizan mucho en jardines xerofíticos, como acolchado, o sea, que tienen que funcionar muy bien. Yo no los he probado porque siempre he tirado de materiales que utilizo para el huerto, que son más termita friendly, como dices tú. Y bueno, pero sí que, o sea, la experiencia con grava normal, de esta decorativa de jardín, en mi padre, que cultivaba en el suelo, O sea, muy retiene la bien. humedad. Y los áridos tienen que funcionar porque sí, claro, sí, Vale. retiene la humedad. Al final lo que La hace es evitar evaporación, claro. que el sol incida directamente Evitar que sobre se el evapore sustrato. más Me daba un poco de otra miedo que cosa. se Claro, y luego recalentara, hace una pequeña que se barrerita. recalentase mucho la grava, por eso pensé más en algo tipo volcánico, porque no se calienta tanto. Pero claro, también a la vez lo volcánico es muy poroso y quizá tampoco evita tanto la evaporación. Así que no sé. Yo creo que tienen que funcionar los dos, sinceramente. No te sabría decir. Yo con áridos no tengo mucha experiencia, pero los he visto un montón. O sea, en los típicos jardines de cactus y suculentas y tal están cubiertos con este tipo de áridos, y si lo hacen paisajistas es porque Bueno, si tiene que alguien de funcionar. los que nos está escuchando sabe, pues Habría que que nos diga también, ¿eh? Que se admiten consejos. Ujú. Esther. No, yo iba a decir que habría también que ver qué capacidad de absorción de agua tienen esos áridos, que nula no va a ser, o sea, algo se va a quedar. Yo pienso en algunos de los recovecos de la que yo tengo para las suculentas, pues que tienen, pues eso, muchos agujeritos, ¿no? Pero no creo que vayan a recalentar más. Lo que sí es interesante es si se usan piedrecitas o cosas así pequeñas que luego es fácil que se mezclen con el sustrato. Lo que puede ser ahí interesante es buscar algún tipo de malla o algo para separar Es esa verdad, capa. buena idea. O sea, no ponerla directamente sobre el sustrato, sino buscar un geotextil o algo así, que si en un momento dado lo quieres retirar, puedas hacerlo un poco todo de golpe y no luego ir Sí, que eso pescando puede piedrecitas ser. Es verdad, del buena idea. sustrato. Oye, Eso lo hice yo en el tiempo que viví en Inglaterra, que teníamos un jardincito. Para las zonas de paso poníamos eso, una malla geotextil y grava, ¿no? El resto eran bancales y tal, pero además funciona muy bien como antihierbas porque no deja vamos a pasar nada. aprender de la sequía un montón, ¿eh? Sí. Vamos, desde luego. vamos. ¿Inventos que vais a probar? ¿Alguno? ¿Inventos? ¿Cosas nuevas? ¿Alguna de vosotras ha probado algún sustrato de estos con supuesta retención de agua? ¿Qué es lo que llevan? ¿Algún tipo de plástico o alguna Creo que historia llevan de estas? madera. No, lo que yo he leído, fibra de madera. Es fibra de madera que por lo visto retiene, y además, según he estado leyendo, a nivel para los comerciantes de sustrato, para las marcas de sustrato, va a ser como la nueva alternativa a la turba, que es un material que utilizan mucho todos los sustratos para retener agua, pero que bueno, que está muy bien predicha porque no es nada sostenible extraerla. Y la están sustituyendo por fibra de madera porque parece que tiene unas propiedades bastante similares. Además es una fibra de madera muy particular, porque no es como madera rallada, también tiene como un proceso para hacerla. Y de hecho ya hay bastantes sustratos en este sentido, pero es que por ahí me ha llegado algo a mí como de gránulos que se mezclan con el sustrato. De hidrogel. Vale. Algo así. Como de hidrogel, que después como la... Vale. No, yo no las he probado, sinceramente. Tengo un par de sacos por probar, pero no he tenido la oportunidad de plantar nuevas cosas con ellas. Pero a mí me parece más interesante la opción de la fibra de madera que el hidrogel, especialmente para si cultivas comestible. Por descontado. Pero bueno, todo es cuestión de probar y de estudiar, ¿no? Bien, cada cosita que yo lo que he probado esta semana es un poco quizá una chorrada y una obviedad, pero es que me ha resultado súper útil. Esta semana que he hecho unos semilleros que os comentaba, he probado a hacerlos en maceteros con autorriego y me ha funcionado fenomenal. Bueno, aparte es que me han germinado rapidísimo las semillas y es algo que, bueno, yo cuando hago semilleros, yo siempre los tapo, los hago en plástico y demás y los dejo tapados para que, bueno, pues para que retengan la humedad. No tener que regar tanto y sobre todo empecé a hacerlo para no tener que estar yo tan pendiente,
porque el tema de la humedad en los semilleros es como muy demandante. Entonces, esta vez he probado a hacer directamente en maceteros con autorriego. Me han germinado súper bien a la vez que los otros. Y claro, los otros una vez germinan hay que destaparlos y estos no, porque ya tienen ahí su depósito de agua, con lo cual, de momento me está yendo súper bien. Yo utilizo un sistema casero de autorriego para semilleros, pues yo soy muy desastre, o sea, soy muy despistada. Y estoy ahí con los semilleros constante, hasta que de pronto llega un par de días que me despisto por lo que sea y se me olvidan, ¿vale? Catapum. Y además, como los semilleros no te admiten ese margen de error con el que necesito contar yo, pues yo la verdad que utilizo una bandeja sin agujeros, ¿vale? Y después utilizo otra bandejita más pequeña puesta del revés encima, ¿vale? Y utilizo las mantas de riego estas típicas que veis en los gardens. ¿Los habéis visto alguna vez sobre las bandejas de planta que distribuyen la humedad por capilaridad por todo? Bueno, si os fijáis, se llaman mantas de riego, ¿vale? Es un tejido que lo que hace, tiene mucha capilaridad. Vale, una toalla vieja también, pero la toalla vieja al final acaba de cocina o lo que sea. Y esto, pues, lo puedes reutilizar año tras año sin que se estropee. Entonces lo pongo así de forma que cubra la bandeja de arriba, pero los extremos lleguen a la de abajo, que funciona como depósito de agua. Y luego pongo las macetitas sobre la de arriba. Yo creo que es más fácil. Ostras, pues sí, no lo tienes que enseñar, Marta. Sí, tienes que hacer la publicación. Me parece súper buena idea esta, la verdad, porque es que es eso, los semilleros no te dan margen. O sea. Y es una tontería, es una chorrada, súper fácil de hacer y bueno, los mantienes hidratados y además por capilaridad, que no, o sea, no hay riesgo de que los encharques y eso, claro. De más, ¿sabes? Exacto. Qué guay. Y es súper fácil. Muy fácil. Yo para los semilleros hace muchos años que uso Jiffys. Ajá. ¿Vale? Sí. Me funcionan súper bien. No hay, o sea, vienen con una bandejita. Bueno, lo que tengo de hace un montón de años es la bandejita con los huequecitos y lo único que tengo que comprar cada año son los Jiffys. Son unos bloques de las pastillitas como una especie de turba o fibra de coco, no tengo muy claro. Sí, las pastillitas, ¿no? Las pastillitas, sí, se hinchan igual que harías con la fibra de coco y eso te aguanta un montón. Porque claro, a mí siempre me pilla la época de semilleros con época de talleres. Me fío 0, de mi marido. Entonces, bueno, estamos en las mismas. Yo sé que me voy el jueves y riego y si llego tarde el lunes o el martes aún tienen humedad. O sea que si alguien tiene... Que a veces también estas cosas son casuísticas, ¿no? Que tiene cada uno. Si alguien tiene un curro que a veces le pasan estas cosas, pues también por ahí es algo interesante que probar. Y una cosa buena extra que tienen los Jiffy, las pastillitas de fibra de coco de turba, hay de las dos cosas. Es que al no contener mucha materia orgánica, no contener nutrientes, el riesgo de dumping off es mucho menor, porque es un hongo que se alimenta de la materia orgánica. Y lo típico, el dumping off es cuando tienes unos semilleros preciosos, te vas una mañana y cuando vuelves están todos chafados, caídos sobre el sustrato, ¿vale? Porque se los ha cargado un hongo. Bueno, pues es una forma de evitarlo. Yo, por ejemplo, la caléndula, que es súper, que no sé, a mí me ha pasado un montón con la caléndula, que es muy propensa al dumping off. En este tipo de sustratos me funciona mucho mejor el semillero. Yo uso uno de autorriego también, igual. Iba a decir que el Jiffy, el inconveniente precisamente es ese, que como no tiene materia orgánica, a la que apenas ha germinado un poquillo, hay enseguida o que abonar o trasplantar o hacer un repicado, precisamente con materia orgánica, porque si no, se te ponen amarillas las plantas y crecen mucho, ¿eh? Pero bueno, para esa fase inicial va guay. Sí, es un problema que tiene la gente. Está bien. Yo hay una cosa que no he comentado que también utilizo para que las plantas vivan un poquito mejor con los calores y la sequía, que son 2 bioestimulantes, ¿vale? Los abonados ricos en potasio orgánicos, ¿vale? Y sobre todo los que están hechos a base de algas, por ejemplo, suelen llevar mucho.
aparte de nutrir en este elemento, funcionan como un bioestimulante porque mejoran la permeabilidad de la raíz para absorber el agua y las plantas se vuelven más eficientes, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo utilizo bastante en épocas de calor, incluso para plantas que no requieren de potasio por el ciclo vital en el que están, y he notado mejoría. Y otra es bioestimulantes. Los bioestimulantes ayudan mucho a las plantas en épocas de estrés, y la sequía es un proceso bastante estresante, por lo visto. Así que hay millones de marcas, hay marcas pequeñitas y locales que hacen este tipo de abonos y bioestimulantes y funcionan. Pues este verano va a haber que usarlos. Sobre todo para recipientes. Sí, sí. Bueno, desde luego hay que probar cosas porque la situación no tiene visos de que al menos este verano aquí nos vaya a mejorar. Y yo creo que a la larga no tiene a mejor pinta. no vamos a ir. No, pero está claro que las plantas necesitan agua. Sin agua no hay plantas. Ya puede ser poca, menos, más, tal, pero claro, sin agua. Ahí está el... Y sin plantas no hay agua. El círculo vicioso. Vamos, yo iba a decir desobediencia, pero esto no lo he dicho en el podcast. Pero... ¿Cómo deben cultivar en estos países, en Arabia Saudí y estos sitios así? Bueno, en Arabia Saudí hacen muchas macro construcciones en las que traen el agua de 20 será sitios totalmente porque hay mucha pasta. Pero en zonas áridas donde no tienen dinero, utilizan mucho las construcciones como la que ha comentado Alba de hacerlas rotondas. Al final está inventado todo, quiero decirte, hay civilizaciones cultivando en zonas áridas desde siempre. Entonces, al final, estudiando un poco y recuperando ciertas técnicas, que es que nos hemos acostumbrado también mucho a que todo sea súper cómodo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, debemos replantearnos cómo cultivamos, cómo plantamos. Yo el otro día vi un estudio sobre agua del mar para regar. Lo tengo que buscar y os lo paso, porque eran unas monjas que habían utilizado esta técnica y se había estudiado. Hablaban de acelgas, de hecho, que salían más saladas, pero que estaban buenas. Tengo que buscarlo porque lo leí y os paso el enlace. Utilizar agua de mar de alguna manera para regar. ¿Ha habido algún estudio? Bueno, supuestamente, yo recuerdo un vídeo muy bueno que había por ahí que se llamaba Mi abuela María. Y iba de eso, de cómo, de una señora que vivía en un sitio de costa y cuando iba a bañarse cada mañana cogía agua del mar, se la llevaba a casa y entonces lo que hacía era poner un vaso de agua de mar encima del sustrato y encima una campana hecha con una botella de plástico. Conforme esa agua se evaporaba, resbalaba por las paredes de la botella de plástico y regaba la planta, mientras que en principio la sal, aunque seguramente alguna también iría en la evaporación, se quedaba concentrada en el vaso. Era un vídeo así como de esos bonitos, pero si alguien tiene curiosidad de buscarlo, yo lo buscaré, a ver si lo podemos dejar enlazado. Lo que os iba a decir es que, no sé si recordáis en el día del podcast de los libros, que os hablé de que había recuperado el libro de Alawam, pues lo de las ollas, las pruebas que he hecho hasta el momento, que ya estamos teniendo calorcillo, están funcionando muy bien, ¿eh? A mí las ollas de autorregio me funcionan. Ollas de terracota, ¿no? Son las típicas ollas de terracota. Sí. Lo que pasa que yo no estoy usando una olla de estas fabricadas como olla, sino que lo estoy haciendo en plan casero con una maceta de terracota pequeña, ¿vale? A la que le he puesto un tapón de corcho, la he sellado con silicona y simplemente la he enterrado en el sustrato, la he tapado porque puedes como encarar dos... bueno, es que claro, esto para el que nos escuche igual es difícil de entender. Simplemente lo que es la maceta de terracota taponada con un tapón de corcho y siliconada para que no pierda agua, enterrada en el sustrato y encima, digamos, lo que es la boca de la maceta que queda a ras de suelo tapada con un platito boca abajo. Ah, mira. Ahora lo que estoy probando, lo que pasa es que tengo que ir a comprar una silicona que sea apta para usarla con agua, es a encarar dos macetas para que el depósito sea más grande. Ya os lo enseñaré, ya os lo enseñaré por ahí. Yo entiendo lo que quieres decir, encarar las aperturas de dos macetas. Pegarlas. Para que sea una olla, ¿no? sí, para que haga de olla.
Sí. Para que sea un recipiente más cerrado y más grande y que además Y de más volumen, un claro. agujerito de drenaje arriba, ¿no? No sea Exacto. todo el plato. Exactamente. A ver qué tal funciona. Ha sido interesante la experiencia de leer a este señor del siglo XII, creo que era. Yo tengo un botijo, Claro. igual vale igual, porque Sí. es terracota también. Un botijo, lo Yo tengo he aquí utilizado enterrado. un botijo roto que se me rompió, lo pegué y como ya no me atrevía a beber agua de ahí, pues lo enterré en una maceta de un plumbago que tengo y lo utilizo de sistema de Pues yo autorriego. tengo aquí unos cuantos botijillos a los que no les doy Las salida ollas, el también, sistema de la mira. arcilla funciona muy bien. Un rotijo. Dale. Para los derechos, Salva. Hay que ponerse creativos y será muy interesante, creo, este episodio, que haya quien nos pueda trasladar pues sus experimentos, sus pruebas y sus conclusiones. Mientras algunos sufrimos las restricciones por sequía, otros diseñan fincas para aprovechar al máximo todos los recursos que les ofrece la naturaleza. La primera entrevista de Hablemos de Verde es con Erina Wild, una permacultora de la que aprenderemos más sobre la gestión del agua. Os dejamos aquí algunos fragmentos, pero podréis escucharla al completo la semana que viene como capítulo extra. Cuéntanos un poco qué es lo que necesitaría para poder recoger el agua de lluvia y almacenarla de la mejor forma posible, según la experiencia que ya tienes en tu finca. Vale. Bueno, básicamente lo que necesitas son superficies de captación, ¿vale? Si es una superficie de captación, por así decirlo, limpia, ¿vale? Es decir, un tejado, ¿no? Un porche, una mesa, me da igual. Yo soy la señora de los cubos, ¿no? Porque todo en mi finca se convierte en superficies de captación, ¿no? Tengo una mesa afuera en el patio grande para cuando nos reunimos todos. Bueno, pues esa mesa está inclinada con un cubo al lado cuando llueve porque ese metro cuadrado de mesa me capta lluvia, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tú puedas utilizar como superficie de captación, ahí tienes, ¿no? Si es para riego, además, no tienes que ser tan tiquismiquis con el tema de que si hay arenilla y demás, ¿no? Luego pones unos buenos filtros para el riego y ya está. Pero luego, si quieres almacenarla, ahí la parte importante es tener un buen diseño de cálculos, ¿no? De cuánto llueve, cuánta superficie de captación tienes, por lo tanto, cuántos litros vas a ir captando y poder almacenarlos, teniendo en cuenta que eso no significa que si tú puedes almacenar, al cabo de un año puedes captar 20.000 litros, necesitas 20.000 litros de almacenamiento, porque tal como entra, sale, ¿no? Entonces esa es la parte de diseño que es más de darle al coco y hacer números. Y entonces, como depósitos, pues simplemente desde depósitos de estos de 1.000 litros IBC, ¿no? Puestos en línea, en serie para aumentar capacidad, como depósitos inflables. Lo único importante ahí también sería el tema de la presión. ¿Las fincas existentes, las que ya están en funcionamiento, están mal diseñadas o tienen diseños anticuados? De hecho, las que tienen diseños anticuados suelen ser las que están mejor, ¿vale? Porque antes hacíamos las cosas con conciencia, es decir, nosotros los aljibes de esta finca ya estaban hechas, la recogida de agua de lluvia ya estaba hecha. De hecho, había un sistema para coger el agua, la finca está en pendiente y arriba en el bosque había todo un sistema hecho también para captar, ¿no? De más arriba, que eso se ha degradado, se dejó abandonado con los años y se ha perdido. Ahora tendríamos que rehacerlo todo. Entonces, ya existía una conciencia, ¿no? En ese sentido de aprovechar la orientación de la casa totalmente al sur, ¿no? La exposición. Entonces, ya estaban las cosas bien diseñadas. Todo lo que es nuevo es lo que está mal diseñado, en realidad, te diría. Y queremos hacer un pozo en la finca, varias fincas de la zona tienen pozo. Así que mi duda es, debería, para el día que tengamos una caseta ahí para poder usar, por ejemplo, para el fregadero y tal, ¿deberíamos priorizar el agua de la lluvia para lavar las manos y cosas así antes que la del pozo? Yo te diría que sí, pero ya por un tema de valores, de principios, es como a mí no me gusta depender de aguas subterráneas, ¿no? Es decir, tienen su función ecológica y hemos abusado muchísimo, ¿no? De vaciar acuíferos a un nivel mucho más rápido del que se infiltra luego el agua, ¿no? Y encima tampoco hacemos trabajos para ayudar a infiltrar ese agua, sino que hacemos que corra en superficie, se vaya lo más rápido posible de la finca. Pues hoy como planta de la semana, como no podía ser de otra manera, tenemos una planta poco demandante en agua, que además creo que las 4 la hemos cultivado, y es el romero, que es una planta que me encanta. Entonces, el objetivo es que aprendáis un poquito a cuidarla, sabiendo interpretar pues, la forma que tiene y cómo se comporta en la naturaleza.
¿vale? El romero es un arbusto de hoja perenne, o sea, no pierde la hoja en la época desfavorable y tiene unas hojas muy pequeñitas, superficie pequeña y coriáceas duras. O sea, coriáceo quiere decir que tienen textura como el cuero. Entonces, al tener esta superficie tan pequeñita, esto hace que transpiren menos, ¿vale? Con lo cual pierden menos agua. El tema de la textura coriácea, pues lo mismo. Entonces, bueno, pues esta es una adaptación a la sequía. Al fin y al cabo, las plantas tropicales, pues como las mosteras o las alocasias, que tienen superficies enormes, las tienen así precisamente porque son plantas adaptadas a la sombra y necesitan esa superficie para absorber el poco sol que les llega, pero también pierden mucha agua. Sin embargo, las plantas como el romero, la lavanda, el tomillo, que tienen hojas tan chiquititas, pues, y sol a demanda, pues eso, con esa superficie ya se apañan con el sol y además, pues eso, pierden menos agua. Bueno, es una planta que se llama, que no lo he dicho, o sea, que se engloba dentro de las plantas mediterráneas. El clima mediterráneo es un clima muy caluroso y muy seco en verano, con inviernos y otoños bastante suaves, y las precipitaciones están sobre todo las precipitaciones son sobre todo en primavera y también en otoño. No va a ser el caso este año, pero bueno, el clima mediterráneo es así. Otro tema que tiene el romero y las plantas mediterráneas es que son aromáticas, ¿vale? O sea, tienen unos aceites esenciales que son lo que hace que huelan tan bien, que también están ahí como una adaptación a la sequía, porque cuando hace mucho calor, cuando reciben muchísimo sol, pues en vez de evaporar agua, evaporan esos aceites esenciales, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando veáis plantas con estas características, ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Las raíces del romero son bastante profundas, otra adaptación a la sequía, que en este caso no vemos a simple vista, pero que es bastante importante a tener en cuenta, o sea, es bastante clave tenerlo en cuenta de cara a los cuidados. ¿Es fácil de cuidar el romero? Pues aquí sí, ¿vale? Yo es algo que siempre digo. El romero se cuida muy bien aquí. Ahora, en Noruega me gustaría ver cómo se apañan para cuidar un romero. Bueno, y yo tengo que decir que en maceta adquiere una dimensión diferente y una complejidad que creo que si conoces los trucos es fácil de sortear, ¿no? O sea, pero creo que un error que comete mucha gente es comprar el romero en la macetita que viene, ¿vale? Y jardinera en el balcón sin incremento de espacio, ¿no? Sí. O sea, que las ponen en espacios muy pequeños. Y en esa ridiculez de espacio es muy difícil, aparte de que no va a tener espacio para crecer y desarrollarse, es muy difícil gestionar el riego. Es muy fácil saturar cuando riegas, ¿vale? Y que entonces esto que se empieza a secar por abajo y que es un hongo, ¿vale? Se ensarcan enseguida las raíces y además es muy fácil secarla también. O sea, es como que es muy difícil. A ver, aquí hay temas que hay que tener en cuenta. Punto número 1, que el romero es un arbusto. Y cuando vamos a un vivero, el romero nos los venden en macetas minúsculas, ¿vale? Entonces, a mí me han llegado miles de mensajes en plan, ostras, Alba, me dijiste que esta planta era resistente a la sequía y se me ha secado. Claro, porque el romero en una maceta de 6 centímetros, vamos, se te seca, como la pongas al sol, se te seca en un pispás como cualquier otra planta, ¿vale? Lo que decía de las raíces, en la naturaleza el romero te aguanta el sol, carros y carretas, porque las raíces ya se buscan la vida para encontrar agua. Ahora, si tenemos un arbusto hacinado en una maceta tan chiquitita, pues se va a secar rapidísimo. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Cuanto más grande sea el volumen de la maceta, más tiempo te va a aguantar sin regar. Y las aromáticas mediterráneas, es verdad que son poco demandantes en agua, pero, y esto es aplicable a todas, si las tenemos en macetas muy pequeñas, se secan como cualquier otra planta y se vuelven pues poco resistentes a la sequía. Para ser resistentes a la sequía tienen que estar en tamaños adecuados para el porte que tienen, y el porte de romero es un porte de arbusto. Respecto al tema del abono
es una planta poco exigente porque ya crece de por sí en suelos bastante pobres. Yo ahora sí que le tengo que hacer un buen abonado porque me ha florecido este año, bueno, o sea, una cosa tremenda. Y después ha echado semillas, ¿vale? Ahora mismo lo tengo llenito de semillas, entonces se ha agotado. Y ahora lo voy a abonar con humus de lombriz, que es uno de mis abonos favoritos y que además al romero le va bien porque tampoco le gusta que lo abonemos en exceso. Y luego un tema importante, el romero necesita sol directo, ¿vale? Para crecer bien, es como crece en la naturaleza. Con lo cual, según mi experiencia, el romero en interior se vuelve una planta no tan fácil de cuidar y, según yo, difícil de cuidar, ¿vale? A mí nunca me han ido bien las aromáticas mediterráneas dentro. Según yo, para mí es imposible de cuidar. Os iba a preguntar romero en si interior, vosotras que sé jamás lo había que oído. habéis cultivado romero, si lo habéis cultivado en interior alguna vez y cómo os ha funcionado. Yo he cultivado aromáticas en interior, pero las de secano mediterráneas, lavanda, romero, salvia, Es que sí, a mí son imposibles en interior, son imposibles. A no ser que cuentes con una instalación de luces de cultivo determinada, o sea, ni con todo el sol directo del mundo que entre por tu ventana. O sea, es una planta que es muy exigente en luz y directa. Se vuelven súper sensibles en interior al exceso de riego, por esto precisamente. Al no tener toda esa luz que necesitan, Claro. pues consumen, bueno, su actividad baja un montón, entonces consumen menos agua y es muy, muy, muy fácil ahogarlas. A mí la mayoría de las aromáticas mediterráneas que me habéis enviado en plan, es que no sé qué le pasa, que la tengo en interior y no me tira. Es por eso, porque al final la mezcla de poca luz y riego, más riego del que necesitaría, pues hace que la planta se ahogue súper fácilmente. Así que yo recomiendo, si queréis haceros con romero, que es una planta que os recomiendo muchísimo, que la pongáis en exterior, fuera. Sí que es cierto que en macetas puede sufrir un poco si es sol directo todo el día, ¿no? O sea, creo que no es tan resistente como cuando la tenemos en el suelo. Pero que tiene que tener sol directo unas cuantas horas, yo diría que unas 5 o 6 como mínimo. Sí, y a ver, si la maceta tiene buen tamaño, para que al sol directo y está sea fenomenal. saludable. Otra cosa es eso, que no nos podamos permitir tamaños de maceta muy grandes. Sí, sí. Yo lo que añadiría sería que jamás de los jamases la plantéis en una mesa de cultivo. Claro. ¿Vale? Yo he visto en bibliotecas y en centros cívicos mesas de cultivo que solo es romero. Con un arbusto impresionante y enorme. Sí. Tomadas absolutamente. Y es que, claro, cuando cultivas en recipientes, muchas veces lo que no piensas es en que hay plantas que van a vivir durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, un error muy habitual es eso, utilizar estas aromáticas mediterráneas para hacer composiciones sin tener en cuenta que eso va a estar ahí durante muchos... Claro. O sea, no va a ser como una lechuga que la vas a arrancar y la vas a poner una nueva, sino que esta planta va a vivir y a seguir creciendo y a seguir creciendo. Eso uno. Y dos, intentar evitar siempre la Santísima Trinidad de las hierbecitas para casa. Hierbecitas para casa me refiero a para la cocina. Típico, jardinera de balcón con romero, tomillo y albahaca o menta. Todas Entonces, juntas, ¿no? aquí todas juntas. Sí, sí. Alguna va a sufrir. Alguna sufrirá porque la menta y la albahaca necesitan mucha más agua comparativamente y por ahí pues o vas a pudrir las que son mediterráneas o las otras van a pasarse, ¿no? Este ejemplo para aumentar lo que decía de hojas duras, hojas no duras, está guay, ¿no? Todas tienen aceites esenciales, ¿vale? Pero la albahaca y la menta tienen las hojas con una superficie más grande y son hojas blanditas, finitas. Sin embargo, el romero y la lavanda o el tomillo son hojas muy duras, ¿vale? Estas pueden ir juntas, pero no con las otras. Es que se dan totalmente... Es lo que dice Esther. Alguna no va a funcionar. Tengo que decir que cuando cultivas en jardineras juntas plantas perennes tipo romero, lavanda, tomillo, el que suele acabar... es el romero, sí. Romero al poder total. Es el romero. Es el romero. ¿Vale? Sí.
Que yo... El suelo puede ser otra historia, pero mi experiencia en macetas es que no hay ningún problema. O sea, yo, por ejemplo, sí que hay veces que he cultivado varias plantas en una jardinera, teniendo en cuenta que es una situación temporal para aprovechar el espacio en ese momento, ¿no? Porque el romero todavía no está del tamaño que yo quiero que se haga para ocupar toda esa jardinera o todo este recipiente. Pero tengo que tener en cuenta que eso es algo que es temporal y que va a requerir intervención en un futuro para poder salvar a las otras, ¿vale? Porque, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. Que yo esto, a mí me llamó mucho la atención. De hecho, esto yo lo pensaba mucho. Cuando quité el huerto el otro día, tenía 27 centímetros de profundidad, con los 4 de aljibe que os he enseñado. El romero... Adela tenía unos bueno, la habéis visto, no sé, Alba, tenía 1,5 metros ese romero. Bueno, increíbles. Estaban en unas jardineras de 27 centímetros y cuando lo sacaron, lo que vi, de hecho tengo que hacer un post sobre esto porque tengo la foto, la raíz estaba plana, o sea, extendida, como no podía ir hacia abajo, se extendía por el bancal y seguía creciendo para arriba. Claro, lo que no sé es cómo afectaba al resto de cultivos, porque igual yo también decía, bueno, así aire a la tierra para los demás, y como tampoco necesita mucha agua, ¿sabes? Yo siempre tenía esta dicotomía de qué pasaba, porque estaba en el medio de un bancal de 4 metros, es verdad que era un bancal de 4 metros, y había muchas cosas plantadas, pero que me sorprendió que creciera tanto en algo tan poca profundidad, precisamente porque la raíz estaba plana, lo justo para darle estabilidad. Al no poder ir y hacia no abajo, ¿no? pues... Entiendo, como tipo un árbol pues que hemos dibujado. Y me llamó la atención y sí, estaba así, no traspasó ningún material y se extendió así. ¿Cómo afectaba al resto? No sé, yo quiero creer que aireaba al suelo con sus raicillas y demás, no sé. Pero, hombre, es verdad que a lo mejor si es una jardinera de 20 centímetros, como tú decías, Esther, pues mejor ponerlo en un recipiente separado de la mesa de cultivo para que no utilice todo el espacio. Porque o ponerlo en una sola jardinera de balcón, claro. Una sola planta de romero. Exacto, y ahí también puede crecer, solo una, Pero... Solo una, exacto. O está el rastrero, que el rastrero, cae hacia abajo y a lo mejor... Pero cae hacia abajo, también pero ocupa también un montón, va hacia arriba. las raíces también eran más... El romero es una cascada. Sí, también es va hacia verdad arriba que un trocito, una vez toca suelo... Sí. Pero a nivel... ¿Y a nivel aromático es igual? No es porque igual, a mí siempre me ha dado la sensación de que no... es igual. Igual es diferente. No tanto. Sí. Yo diría que el rastrero es un poco más suave, o sea, es muy aromático también, los dos son muy aromáticos, pero quizá el no rastrero, la variedad no rastrera, huele más, como diría, a campo. A lo mejor es porque estoy acostumbrada a ver en el campo la variedad no rastrera también, yo creo que es un poco más intensa la variedad no rastrera. Y el rastrero, para mí, tiene cierto toquecillo ahí al final un poco cítrico. Pero yo para lo de los aromas, y se usan los dos en cocina. Y lo uso muchísimo, El romero en la cocina lo uso un montón. O sea, de hecho, lo uso en fresco, voy, corto, echo. Y bueno, es una planta que me alegro un montón de haber empezado a cultivar. El que tengo lo tengo desde hace, no sé, 5 o 6 años por ahí. En una jardinera, por cierto, de plástico. Jardinera grande de plástico. Sí, yo también. Yo lo tengo en un cajón de frutas, bueno, que no es de frutas, es de cultivo, pero que imita un cajón de frutas estos grandotes. Gordo, o sea, mi romero es grande, o sea, será casi 60 centímetros de diámetro, o sea, es grandote. Y ocupa toda, sí que es cierto que cuando lo planté chiquitito con una lavanda, eso que comentaba antes, y torniquito, quedaba muy mono para el inicio, pero mi idea era eso, que ese cajón al final iba a ser para el romero, sabiendo ya que el señor se lo iba a coger todo. Hay que irlo podando, ¿no? Porque si no se vuelve súper leñoso. Yo es que ya lo voy podando con el uso. O sea, yo al final, como yo todas las semanas cojo romero, y sí es verdad, la base es muchísimo más leñosa. Y hay que ir cortando las puntas si quieres que esté más verdecillo. Por cierto, a ver si no sabéis esto, igual os peta la cabeza. ¿Vosotras sabéis que el romero ahora está clasificado como una salvia? A mí es que esto me ha vuelto muy loca. Yo no lo Salvia sabía. rosmarinus. Salvia, ¿cómo? Claro, o sea, el romero, el nombre científico del romero, para mí, de toda la vida, es Rosmarinus officinalis, y hace
hace creo que un par de años sí. o así, lo reubicaron en el género Salvia y ahora se llama Salvia rosmarinus. Yo es algo a lo que no me acostumbro, la verdad. Es curioso. Estos señores que deciden los nombres científicos... ¿Quién decide esto? A ver, ganas de marearnos. Les gusta Cuando marearnos. cuando ya crees que te lo No sabes. es como la Real Academia de la... No sé cómo se decide esto. De los plantófilos. A ver, el tema es que para al final para otro día. las ¿no? plantas No se tengo ni idea han cómo- clasificado Pero reverse de las históricamente en plantas. base al tipo de flor, ¿no? En familias, y en géneros y en especies. Yo supongo que el tema del romero ha estado vinculado pues a que ahora, bueno, ya desde hace tiempo, pero ahora hay estudios genéticos también que pueden decir realmente cómo de cerca están unas especies de otras. Esto no lo sé a ciencia cierta, pero me imagino que por ahí va la cosa, que se ha visto que, bueno, pues que está dentro del género Salvia por afinidad genética. No lo sé, si alguien lo sabe también que nos lo diga, me pondré a investigar, pero es algo que me perturba. Que haya cambiado este nombre me perturba. Venga. Pues si os parece perturbadas, os agradecemos que nos hayáis acompañado en este episodio. Puedes enviar tus comentarios a través de Spotify, Instagram y seguirnos en hablemosdeverde.com. En la web podrás acceder a más de 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Hasta el próximo. Adiós, gracias. Despedimos. Gracias, chicas.